¿Quién es Kevin? Kevin es un lojano, eso me define, creo que antes de cualquier otra cosa, inclusive, y aprecio mucho a mi mamita, pero creo que antes de ser hijo soy lojano y me siento muy orgulloso de eso. Soy hijo único, soy el más consentido de mi familia, desde los más grandes hasta los más pequeñitos, hasta las nuevas generaciones, siempre me han tomado mucho en cuenta y creo que eso me ha servido mucho para empoderarme. Soy un joven amante del emprendimiento y la innovación y sobre todo me considero alguien muy apasionado por poder aportar a las personas, aportar en la vida de las personas. Entonces, desde muy pequeño tengo este bichito de que las personas que nos importan y quienes están en nuestro círculo cercano deberían crecer igual que nosotros. ¿Recuerdas esa cifra que llegaste a como a coronar la más alta que tuviste en algún mes? Sí, claro que sí. Recuerdo que $3,000 fue la cifra que siempre se quedó en mi mente. Y con eso me quedé después de que salí del colegio y dije, cuando llegue a trabajar, lo más probable o lo que me gustaría es poder llegar a ganar esa cifra. Me quedé siempre con eso. Y yo decía, alguien que yo pueda emplear luego debería ganar esa cifra para que se motive y pueda repetir y mejorar mi historia. ¿Cómo se puede empezar un club de este tipo de inversionistas ángeles en una ciudad donde no hay? Generalmente se tiene una figura que se denomina General Partner, que es quien invierte parte de sus recursos y va a asumir la operación de este fondo de inversión o de este club de inversionistas ángel en este caso. Creo que lo que se podría hacer un poco para empezar a tropicalizarlo esto en más sectores del país es hacer apuestas pequeñas por proyectos que quizás estén en etapa inicial y quizás no proyectos tan robustos o relacionados a la tecnología o cosas que no conocemos realmente cómo funcionan, sino soy un inversionista ángel, por ejemplo, cuando mi tía quiere ponerse un restaurante, no tiene el capital y le digo, a ver, entonces tú te dedicas a eso y yo en cambio voy a poner el capital para comprar las mesas. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. Por eso necesitas a tu lado a una universidad con experiencia, líder en educación a distancia, que se adapte a ti y a tus habilidades, que te acompañe en todo momento desde diferentes puntos del país y del mundo. Cuando decides ser más, la UTPL te da el respaldo de más de 45,000 estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. Decide ser más. Hola cracks, el día de hoy tenemos un invitado especial con quien vamos a conversar sobre algunos temas muy interesantes relacionados a la inversión ángel y también cómo está la temperatura sobre estos temas aquí en el país. Para sorpresa nuestra es un lojano, y es muy grato para nosotros dar la cordial bienvenida a Kevin Reynoso que nos visita aquí en Cracks. Kevin, ¿cómo estás? Qué gusto. Bienvenido. Gracias. Sí, no, qué bueno verte presencialmente al fin después de un par de conversaciones por ahí. Sí, ¿verdad? Qué chévere. La desvirtualización siempre es como más, no sé, como la parte donde uno salta del monitor a la vida real. Sabes que tiene sus pros y sus contras este tema de la virtualización. Por un lado te permite avanzar un montón en procesos, optimizar tiempos, recursos, pero siempre tienes este lado en el que quieres tener justo este contacto humano que necesitas ver a la persona con la que vas a empezar a hacer negocios. Sí. Por eso, qué chévere que estés aquí, Kevin. No, más bien, gracias. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias también a ustedes, amigos, que se conectan semana a semana a este espacio de Cracks Negocios y Networking, donde conversamos sobre los temas que nos apasionan relacionados a cultura digital, negocios, emprendimiento y más de estos temas apasionantes. Gracias también a la Escuela de Negocios con Propósito, EDES, de la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, que hace posible que ustedes y nosotros nos encontremos aquí. Gracias también a las plataformas amigas que comparten esta transmisión, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja y los medios digitales, Hora 32, Infoloja, Visión Alien y Primer Reporte. Sus comentarios acá abajo en la cajita correspondiente para que nuestro invitado Kevin pues pueda dar contestación o responder. Si alguien le quiere saludar, siempre es bienvenido. Así que, sin más, Kevin, ¿qué tal? Bueno, pues, ¿qué te trae por Loja, hermano? A ver, un poco como buen lojano siempre tuve el anhelo de graduarme algún momento en Loja.
Ya. Y hace un año más o menos se dio la oportunidad de poder hacer mi especialización, mi máster en una universidad, justo la UTPL, y vine esta semana, coincidió con mi grado ya de la maestría. Así que vine, aproveché para saludar a algunos amigos gratos y Chévere, un poco para poder también entender cómo está el ecosistema aquí y sobre todo ver en qué se puede sumar valor, ¿no? Creo que mucho el rol de los que salimos de la ciudad es también poder entender qué está sucediendo afuera para poder impulsar de una u otra forma, llevar Loja hacia el mundo, pero traer el mundo hacia Loja también. ¿Hace chance que ya saliste de Loja? Cuéntanos un poquito esa parte. Sí, a ver, hay un poco para contarte. Yo salí hace más o menos ya 10 años de Loja, voy viviendo en Quito 10 años. Ya. Siempre fui muy emprendedor, en realidad. ¿Toda la U, parte del cole? Toda la U me quedé en Quito. Apenas me gradué del colegio, sabía desde que estaba de hecho en cuarto curso, sabía que me iba a ir a Quito. Entonces desde ahí empecé un poco a proyectar cuál iba a ser mi futuro en Quito. Me preocupaba mucho la parte económica, yo vengo de una familia que tiene una calidad de vida media baja en ese momento y empecé desde ahí a emprender para poder prepararme para pagar mis estudios en Quito. Qué bacán. Sí. Luego de esto, bueno, un poco toda la travesía del colegio como emprendedora, ahí de hecho empecé, no sabía que estaba emprendiendo, pero empecé a hacer algunas actividades ya de comercio con mis compañeros del colegio. ¿Qué comerciabas? Verás, es bien interesante, yo estuve en 3 colegios, nunca fui la oveja tranquila de la familia, por el contrario, estuve primero en La Dolorosa, luego de esto pasé al Bernardo Valdivieso y luego pasé a La Salle, que fue finalmente donde me gradué. Entonces, ocurría algo bastante particular y era que los estudiantes de los colegios públicos en donde yo estaba queríamos acceder a celulares de alta gama, pero no podíamos acceder por temas financieros a un celular nuevo y también nos daba mucho este recelo de tener que pedirle a nuestros papás que nos puedan comprar un celular costoso. Y por el contrario, en cambio, el fenómeno en los colegios particulares era que salían muchos celulares nuevos y siempre tenían el celular el último que salió. Entonces yo identifiqué y me hice la pregunta justo de qué estarán haciendo estos chicos de los colegios particulares con esos celulares que ya no utilizan y que están en buen estado, ¿no? Entonces lo que yo hacía era comprar los celulares a los estudiantes de los colegios particulares. Todos me daban con factura porque evidentemente era parte de un regalo que les hicieron sus padres. Los refaccionaba y los vendía a mis compañeros de los colegios públicos. ¡Qué salvaje! Entonces, creo que ahí empezó un poco mi magia y me gusta mucho conectar gente porque yo era este medio, porque al final los de los colegios públicos no se juntaban con los del colegio privado y a mí la verdad me daba igual el estrato social, quiénes eran, de dónde venían y demás. Entonces yo los conectaba y funcionaba como ese mediador. Pero luego de eso, cuando yo me voy al colegio particular, ya no sucedía ese fenómeno y en cambio los del colegio público la mayoría no me querían hablar porque tenemos también este sesgo de que la gente puede cambiar, de que alguien ya no se va a querer llevar conmigo y demás. Entonces perdí en ese momento muchos amigos que bueno, hasta el día de hoy pude recuperar esas amistades un poco haciéndolos entender de que la gente no necesariamente cambia y no van a dejar de ser tus amigos por ir a tener otras oportunidades, pero ya no tenía clientes en ese momento además de amigos. Entonces un día yo me sentaba hasta atrás en el colegio, era de los más conversones, y después del colegio recuerdo que teníamos el campo de acción y me empecé a fijar mucho, yo soy súper fijón y me empecé a fijar mucho en mis compañeros y compañeras. Todos se regresaban a sus casas para cambiarse de ropa todos los días y llegar con ropa de color al campo de acción. Yo no me regresaba a mi casa porque evidentemente no tenía en ese momento ropa bonita, entonces prefería quedarme con el uniforme del colegio y esa era mi excusa que no me podía regresar a la casa. Entonces los chicos se cambiaban de ropa, pero siempre venían con los mismos zapatos. Las chicas no, las chicas se cambiaban de ropa y siempre zapatos diferentes. Entonces me puse a pensar que alguien les debe estar vendiendo esos zapatos diferentes y en algún momento sucedió que 2 de mis compañeras repitieron zapatos y entre ellas se armó todo un drama de que me estás copiando y que no sé qué. Entonces dije, si alguien les está vendiendo esos zapatos, yo podría llegar a ser ese alguien. Entonces ahí un poco ya tenía el capital de los celulares y mi mamá en ese momento me apoyó mucho y me acuerdo que íbamos a Gualaceo, comprábamos en estas fábricas de zapatos. Ahí para contarles un poco mi secreto de negocio, yo compraba más o menos entre 10 a 12 dólares cada par de zapatos. Venía aquí en Loja y los vendía en 45, pero tenía un modelo de negocio bastante interesante porque hacía que me paguen 15 dólares de contado. Entonces con eso yo recuperaba lo que me costó y aparte le daba para la gasolina a mi mamá. Y luego lo que restaba, esos 30 dólares restantes, los cobraba al diario.
$1 diario. ¿Ah, sí? Entonces me convertía en un cobrador y llegaban momentos en los que ya no vendía zapatos, solamente me estaba dedicando a cobrar. Y evidentemente en ese momento tenía como 15 años, no tenía grandes necesidades de dinero y todo eso empezó a ser capital que sabía que en algún momento me iba a servir para la época de vacas flacas, como decimos. Entonces, claro, mi mamá hizo un gran esfuerzo para poderme llevar a ese colegio particular, pero nunca pasé vicisitudes porque evidentemente yo ya estaba súper fondeado con mi emprendimiento. Wow. Recuerdo que hasta me daba el lujo de tener novia e invitarle todos los días a comer durante ese tiempo. Y claro, luego de eso ya me gustó mucho este tema del negocio, entonces empecé también a organizar campeonatos de vóley. Siempre estaba como muy inquieto respecto a este tema. Hacía de todo menos deberes. En eso sí, súper sincero. ¿Y cómo lidiabas con eso? Sabes que siempre me ha gustado mucho conectar con la gente. Entonces, para mi suerte, tuve un profesor que hasta el día de hoy lo recuerdo porque luego se hizo muy amigo de mi mamá, se llama Rodrigo Swing. Entonces, el profe Swing decía que veía en mí algo diferente al resto de estudiantes. Entonces, él me decía que él está consciente de que está perdiendo el tiempo cada vez que me manda deberes largos porque no los voy a hacer. Pero yo era muy bueno para analizar y para razonar. Entonces yo sí era el estudiante que no hacía un solo deber, pero en el día de los exámenes le iba extremadamente bien. Entonces me apalancaba de eso para decir y más o menos ya hacía mi cálculo de cuántos deberes puedo darme el lujo de no hacer para poder pasar. Y me fue bastante bien. ¿Cómo es esto? Prevención de riesgo. Exactamente. Desde ahí, imagínate, desde ahí analizando mi riesgo, porque claro, tampoco mi miedo luego era que ya me había acostumbrado a ese modelo de negocio, porque yo en realidad no veía el colegio como un lugar para educarme. Yo ya lo estaba viendo ahí como donde están mis clientes. Entonces decía, la transición de mi primer mercado objetivo al segundo me costó. A un tercero no sé si lo logre hacer. Entonces yo quería que mi mamá me deje en ese colegio. Entonces, claro, tenía que cumplir con al menos aprobar el año. Y bueno, luego me fue bastante bien. Este profe Swing me ayudó muchísimo también en mi proceso de preparación para entrar a la universidad. Wow. Y claro, recuerdo que era la sorpresa para todos porque cuando se lanzaron las notas ya en este momento me acuerdo que el examen se llamaba ENES del CENESID. Claro. Yo era del top 3 de las notas más altas que había sacado toda la generación. Y claro, evidentemente yo no era un abanderado, tampoco era un escolta, tampoco era de los que seleccionaban para temas académicos, pero sí me preparé mucho porque sabía que mi responsabilidad era salir para explotar mi potencial, aprender mucho y luego regresar y ver qué puedo aportar en Loja. Buenazo, buenazo. ¿Quién es Kevin? Kevin es un lojano, eso me define, creo que antes de cualquier otra cosa, inclusive, y aprecio mucho a mi mamita, pero creo que antes de ser hijo soy lojano y me siento muy orgulloso de eso. Soy hijo único, soy el más consentido de mi familia, desde los más grandes hasta los más pequeñitos, hasta las nuevas generaciones, siempre me han tomado mucho en cuenta y creo que eso me ha servido mucho para empoderarme. Soy un joven amante del emprendimiento y la innovación. Y sobre todo me considero alguien muy apasionado por poder aportar a las personas, aportar en la vida de las personas. Entonces, desde muy pequeño tengo este bichito de que las personas que nos importan y quienes están en nuestro círculo cercano deberían crecer igual que nosotros. Cuando estabas antes de tus 18 años, de tener tu mayoría de edad, incluso antes de graduarte de bachiller, ¿recuerdas esa cifra que llegaste a como a coronar la más alta que tuviste en algún mes? Sí, claro que sí. Recuerdo que no tenía todavía ni cuenta de banco. Luego mi mamá recuerdo que me ayudó a abrir una cuenta de banco, pero sí, en algún momento conté $3,000 y no lo podía creer, o sea, nunca había visto esa cantidad, tampoco sabía que se podía generar tanta plata en ese momento y claro, se me hacía un capital gigante, por eso me volvía loco y compraba los zapatos que yo quería y claro, luego vendía más y sentía que esa plata se iba multiplicando y demás. Claro, en ese momento era muy, muy joven y tampoco tenía un esquema muy ordenado para poder hacer mis costos y mis gastos y demás. Entonces, ya llegué a un punto en el que algo me gustaba, lo compraba, pero no lo restaba de mi presupuesto. Entonces, estaba emprendiendo como muy, muy, muy empírico, pero $3,000 fue la cifra que siempre se quedó en mi mente. Y con eso me quedé después de que salí del colegio y dije, cuando llegue a trabajar, lo más probable o lo que me gustaría es poder llegar a ganar esa cifra. Me quedé siempre con eso. Y yo decía, alguien que yo pueda emplear luego
debería ganar esa cifra para que se motive y pueda repetir y mejorar mi historia. Pero claro, o sea, me imagino que esos $3,000 debieron haber sido fruto de los 2 años de vender los celulares, Claro. además de 1 año de estar con los zapatos, y que claro, en ese momento mi familia me cubría todos los gastos, entonces eso era ya mi utilidad, por así decirlo. Claro. Cuando estabas en esta tarea de entrarle de emprendedor, ¿tuviste alguien que te acompañe o viste, no sé, tuviste acompañamiento de alguna parte, leíste algo? ¿Cómo te orientaste para no despilfarrarte el billete también? Porque de pronto pudiste haber quedado chido, venía a la feria de Loja y se acababa todo el billete. Sí, sabes que tengo muchos ejemplos a seguir. Soy una persona que aprende mucho y me gusta escuchar. Tengo esta mentalidad de que hay que escuchar para entender y no para responder. Entonces sí me gusta mucho aprender de las personas. Y sobre todo, por ejemplo, en mi casa, mi abuelita quedó viuda muy pronto con 6 hijos y le fue extremadamente bien. Y empezó desde ir a un río con su camioneta y juntar piedras, subirlas al balde de su camioneta y venderlas como material para la construcción, hasta vender helados a sus propios estudiantes en el colegio donde ella era docente. Mi mamá también desde muy pequeño me enseñó a que hay que ser austero a pesar de que uno pueda tener fondos, porque hay que prepararse para el futuro. Entonces uno debe tener un objetivo y serle fiel a ese objetivo. Entonces ahí están mis principales ejemplos. Y creo que me facilitó mucho la vida el hecho de que yo soy muy abierto a poder conversar con cualquier persona y que estoy abierto a poder ser amigo de cualquier persona que tenga un buen corazón. Entonces, en ese momento, justo cuando yo estaba atravesando por mi época de colegio, llegó un amigo de mi tío, que se hicieron amigos en el gimnasio de Santo Domingo. Él era foráneo aquí en Loja, y él tenía este modelo de venta de zapatos. Pero él vendía a las personas que vendían pinchos, a los que tenían puestos en el mercado, les entregaba sus zapatos y él les cobraba el diario. Y él tenía siempre este pensamiento y me decía: Kevin, no pienses que porque alguien puede tener un trabajo más humilde, tiene menos dinero. Nunca hay que menospreciar al cliente. El cliente siempre va a tener una buena capacidad adquisitiva. Y decía, lo que pasa con estas personas es que trabajan tanto tiempo durante el día que no tienen espacio para poder ir a un centro comercial o a una tienda a poder comprar zapatos. Entonces, si el vendedor viene y les ofrece aquí, ellos lo van a comprar. Entonces, yo recuerdo que iba todos los martes y jueves, lo acompañaba a cobrar. Y él me enseñó este tema de que... Ahí. Exacto, yo iba siempre con él y los martes íbamos y no le pagaban. Pero él nunca dejó de ir los martes. Entonces yo al principio, obviamente, todo joven, me le burlaba y le decía: ¿pero para qué vas los martes si nunca te pagan los martes? Entonces él decía: hay que aprender que esto es un recordatorio y es parte del proceso y la metodología del vendedor. Entonces me decía: voy el martes, le recuerdo que le voy a cobrar, entonces el jueves ya tiene la plata y me pagaba. Y él tenía este modelo de que les cobraba $1 diario. Entonces me acuerdo que recorría desde el Supermaxi hasta su último cliente que tenía en la iglesia de Las Pitas. Entonces hacía todo su recorrido, tenía un montón de zapatos y demás. Y luego, cuando él se fue de Loja, yo le llamé a pedirle permiso para poder utilizar su modelo de negocio, porque también aprendí que el mejor negocio es ser honesto. Entonces, desde ese momento también le llamé a preguntarle, consultarle, y claro, me guió. Y de hecho, él fue una de las personas que me orientó a estudiar la carrera de negociación internacional, que fue mi carrera en la universidad. Entonces, él me decía: deberías irte por esta rama. Y yo le tenía mucho aprecio, y de hecho, hasta el día de hoy, mi amigo se llama Carlos Ochoa, ya reside nuevamente en Santo Domingo, pero le tengo mucho aprecio porque al final fue como parte de ese proceso inicial para llevarme hasta donde he podido llegar el día de hoy. Tu mentor. Mi mentor. Tu en padre ese momento. rico postizo. Exactamente, tal cual. Y claro, él me duplica la edad. Y en ese momento yo lo que hacía era escucharlo. Y desde ahí me he quedado, bueno, desde muy pequeña también con esta personalidad de hay que primero escuchar al que más experiencia tiene. No porque te quiere limitar, sino porque quiera cortar tu curva de aprendizaje o de error. Y eso está muy bien. ¿Cómo conectas ya el mundo de las inversiones con tu formación y con tus expectativas de vida? Sabes que yo tengo más o menos 2 años de graduado de la universidad, pero tengo 5 años en el ecosistema emprendedor. Y un poco lo que sucedió es que yo siempre he sido, como te digo, muy inquieto, y una recomendación de uno de mis mentores, a los que yo aprecio mucho, que se llama Camilo Pinzón, es que las personas deben ser como un mosquito, ¿sabes? Debes estar zumbando por aquí, por allá, intentando varias cosas.
Y en la universidad, apenas yo entré a la universidad, nuevamente me quería enfocar en todo menos en hacer deberes. Entonces entré a una ONG de jóvenes que se llama IESEC. Entonces yo fui el presidente de esta organización que se encarga de hacer intercambios, súper empoderado. Yo me creía al mismo nivel del rector en ese momento. Iba a las reuniones con él, le miraba a los ojos como quien estuviera desafiando a su competidor. Y aprendí mucho también en ese espacio. Me permitió liderar un grupo de más o menos 20 jóvenes. En ese momento yo sin experiencia en dominio de equipos y demás. Me llevaron de voluntario a Bolivia para poder apoyar en un proyecto que rescataba niños que vivían en las cárceles. Y producto de todo ese entorno que tengo en IESEC, resulta que a una de las chicas a las que le vendimos el intercambio trabajaba para Camilo. Entonces le pide permiso a Camilo para poder ir de intercambio y Camilo le pregunta ¿con quién te vas de intercambio? Entonces cuando la chica le dice con una organización que se llama IESEC, Camilo conecta con eso porque coincidencias de la vida, Camilo fue presidente de IESEC en su universidad cuando él estaba en su etapa universitaria. Entonces le dice, yo soy de IESEC, yo conozco la organización, quiero conocer a alguien de IESEC en estos momentos. Entonces esta chica me llama y me dice, ¿sabes qué, Kevin? Mi jefe ya me dio el permiso para poder irme de intercambio, pero quiere conocerte y quiere conversar contigo para poder un poco entender en qué está la organización y no sé si de eso dependa mi permiso, pero tampoco quiero ponerlo en riesgo. Entonces fui, me acuerdo, un martes a la oficina justo de EDES, que veo que es parte de sus auspiciantes. Conversé con Camilo y ahí Camilo me contó un poco sobre este mundo de la inversión ángel, me hizo una referencia de Shark Tank. La verdad, yo soy muy apasionado por lo que hago, entonces en ese momento mi mundo era el voluntariado. Entonces lo que Camilo me decía, realmente en ese momento no lo entendía, él me compartió muchas cifras. Pero en 30 minutos, y Camilo tiene esa magia de conectar con las personas, que en 30 minutos me dio toda una maestría de lo que respecta a inversión ángel, de lo que respecta a emprendimiento e innovación. Y ahí conecté y dije, creo que él está haciendo algo muy bueno, no solamente para él como empresario, sino más bien para la sociedad. Entonces conversamos, me dio la oportunidad, me preguntó si me quería quedar dentro de la estructura en ese momento del equipo del Club de Inversionistas Ángel. Le dije que sí, yo estaba justo por salir a un viaje a Brasil por esta ONG. Entonces le dije, Camilo, mi único limitante es que regreso en un mes. Entonces me dijo, regresas en un mes, el día 31, estás aquí y empezamos a trabajar juntos. Entonces desde ahí empecé. Tuve la oportunidad de luego conocer más mentores, Juan Montero, que de hecho es de Cariamanga, ciudad de donde también proviene mi abuelita. Luego también se sumó al equipo del directorio de Startups and Ventures, Andrés Zurita. Entonces ha sido mucho también aprender de la experiencia de estas grandes personas y de estos grandes mentores que han hecho muchas cosas y que tienen muchos conocimientos, lo que me ha envuelto dentro de este ecosistema emprendedor. Y ahora ya súper involucrado, como te digo, soy súper apasionado. No he dejado del todo el tema del voluntariado, me gusta también mucho apoyar y soy mentor voluntario para varios proyectos que lo que necesitan es guía y acompañamiento, pero súper metido en el ecosistema emprendedor y sobre todo en poder entender cómo nos hacemos más fuertes a través de diferentes organizaciones que se juntan y hacen cosas para poder llevar el emprendimiento al siguiente nivel, porque hay muchas empresas que nos han demostrado que Ecuador está para cosas grandes, como el mismo Clip que nace aquí en Loja y que hoy en día ya tiene una valoración súper alta y que nació de una idea de un emprendedor que aprendió a dominar el mercado, que no se enamoró de sus ideas, sino más bien se enamoró de las necesidades que tenía en este momento Loja y que luego logró expandirlo por la región. Kevin, con este recorrido que nos comentas, ¿cómo le explicarías a mi abuelita lo que es un inversionista ángel? Yo le explicaría como alguien que está preparando su futuro y que está enfocado en ver quizás al niñito que parece que patea bien la pelota, que hace bien cascaritas, que le gusta y tiene esa habilidad, y lo que tienes que hacer es enfocarte en desarrollar más sus habilidades y quizás esa habilidad que tiene innata, poder convertirla también en una habilidad con cualidades técnicas. Entonces es lo mismo que hace un inversionista. Entonces un inversionista lo que hace es que tiene una persona que está yendo a las canchas justo a encontrar estos Kendry Páez, estos Moisés Caicedo. Exactamente. Y gente que ya tiene talento, que en realidad lo que hace el Club de Ángeles es poder complementar las cualidades técnicas que podría llegar a tener este emprendedor. Pero en realidad el emprendedor es el que siempre está liderando y es la misma referencia de lo que sucede en los equipos de fútbol. Entonces creo que la forma más adecuada de poder entenderlo
es un cazatalentos que está viendo una persona que tiene potencial y necesita ese empujón y que se convierte en un compañero de viaje. No necesariamente en un socio a largo plazo, porque el rol más bien del inversionista, y es algo que me encanta de la propuesta de valor que tiene Startups and Ventures, es ayudar a que los emprendedores se conviertan en empresarios y luego más bien los convierten en otros inversionistas para poder cerrar este círculo virtuoso. Entonces no te acompaño hasta el final, sino que te enseño y te doy la pauta para que en cambio luego tú te conviertas en alguien que puede ayudar al resto de emprendedores o a los que están viniendo en las siguientes generaciones. ¿Cómo se puede empezar un club de este tipo de inversionistas ángeles en una ciudad donde no hay algo de esto? Estoy pensando, por ejemplo, qué sé yo, no sé, en Macará, en Manta, lugares donde de pronto hay la curiosidad, pero todavía nadie se ha arriesgado a decir, hagamos esto. Sabes que invertir y todo en la vida es un ejercicio que se practica con el ejemplo. Entonces creo que siempre debe haber alguien que lo propicie y esa persona que propicia o que lidera debe ser también parte del que tenga, en este caso, la mayor parte del riesgo. En el caso de la inversión ángel, por ejemplo, generalmente se tiene una figura que se denomina General Partner, que es quien invierte parte de sus recursos y va a asumir la operación de este fondo de inversión o de este club de inversionistas ángel en este caso. Entonces, creo que lo que se podría hacer un poco para empezar a tropicalizarlo, esto en más sectores del país, es hacer apuestas pequeñas por proyectos que quizás estén en etapa inicial y quizás no proyectos tan robustos o relacionados a la tecnología o cosas que no conocemos realmente cómo funcionan, sino soy un inversionista ángel, por ejemplo, cuando mi tía quiere ponerse un restaurante, no tiene el capital y le digo, a ver, entonces tú te dedicas a eso y yo en cambio voy a poner el capital para comprar las mesas. Entonces tú te dedicas a la parte más operativa, yo compro un poco los implementos y nos convertimos en socios. El momento en el que se cambia el concepto de inversionista ángel es cuando esta persona que le financió a su tía se queda a largo plazo. Entonces el rol de esta persona debería ser: invierto, soy un socio capitalista, luego de eso el restaurante crece, recupero mi inversión, tengo mi ganancia y empiezo a buscar otros proyectos. Entonces el ángel debe ser alguien que esté enfocado en diversificar su portafolio de inversiones, en apoyar a muchos proyectos. Entonces hay que separarle: el emprendedor se va a dedicar al 100% a lo que está proponiendo, el ángel va a ayudar a que ese emprendedor se consolide y luego va a dar el salto a otros proyectos. Y no hay realmente que arriesgar cantidades grandes. Creo que algo que he aprendido mucho estos años es que el problema de los emprendedores no es el financiamiento. Realmente es el emprender solos lo que los hace tener ese miedo de quizás no me vaya bien. Y también algo que sucede mucho es que el emprendedor crea ideas producto de su iniciativa y no producto de lo que necesita el mercado. Entonces, hay algunos que le pegan al clavo, pero siguen el camino largo, porque lo que hacen es, a ver, creo hoy mi mermelada de mora y mañana tengo que salir a ver quién quiere mi mermelada de mora. El proceso debería ser distinto. Primero, identifico qué sabor de mermelada le gusta a la gente de mi barrio y en base a eso desarrollo ese producto. Entonces, primero vendo antes de empezar a producir o de tener una idea de negocio. Entonces, estas ideas normalmente, como un emprendimiento de hacer chifles o algo más tradicional, no requieren grandes cantidades de capital. Entonces, tranquilamente yo me podría convertir en un inversionista ángel dando una cantidad pequeña que permita tener este capital de trabajo o esta materia prima y también mucho apoyo, apoyando a que el emprendedor no se sienta solo y sienta que tiene un socio que al final pone el hombro, se convierte en su paño de lágrimas, en su mentor inicial, tiene este rol de ser un compañero de viaje. Uno de los desafíos en el tema del emprendimiento, lo que has dicho es de que, de acuerdo a los informes del GEM, somos emprendedores por subsistencia antes que por oportunidad. Y bueno, conversando con Wilson Araque, que seguramente también le ubicas, ¿no es cierto? Decía, es preferible que los ecuatorianos más bien inviertan o se pongan en este tema de la emprender por necesidad, antes que estén dedicados a otras actividades que operan al margen de la ley. O sea, por lo menos hay esta cuestión de acá. Sin embargo, hay unas oportunidades ahí que se abren y desde tu punto de vista, ¿cuáles consideras que son esos huecos de mercado o esos nichos donde hay oportunidades que en tu recorrido has podido identificar que hay? La gente normalmente los ve como problemas, pero cuando ya tienes puestas las gafas de inversionista ángel, de pronto dices,
Aquí hay una oportunidad. Sí, yo creo que un poco para poder crear una idea de negocio, para poder tener una iniciativa, hay que ver si lo que estoy planteando genera una solución para que mi cliente pueda o generar más plata o ahorrar sus costos. Entonces, esa es una necesidad, porque todas las empresas necesitan vender más y todas las empresas van a querer reducir sus presupuestos. Entonces, eso en el caso de la tecnología. Entonces, cuando la tecnología se vuelve algo eficiente, que mejora procesos, está haciendo que las empresas puedan ahorrar plata. Cuando la tecnología puede generar, se me ocurre un dispositivo o un software que me ayuda a ver qué normalmente piden las tiendas de Loja, ahorro que esa persona que va a los diferentes puntos de venta esté caminando a preguntarle qué es lo que quiere, sino que yo ya lo sé con un algoritmo. Entonces eso hace incrementar las ventas y mejorar la productividad de esta persona. Entonces eso hace que se vuelva automáticamente una necesidad o algo que realmente requiere esta empresa y puede convertirse en un potencial cliente. Y en cambio, en el caso del mercado, cuando hablamos en cambio ya de productos tangibles, alimentos, bebidas y demás, creo que la innovación es siempre importante, identificando qué productos existen y qué productos no existen en el mercado. Entonces, por ejemplo, si yo mañana quiero lanzarme una cerveza artesanal, lo que yo tengo que hacer es irme a la percha de cualquier supermercado, ver las cervezas que ya están ahí y decir, a ver, ¿me siento lo suficientemente preparado como para pelearme con todos ellos? Okay. Entonces, es como lo que hacemos cuando estamos en el colegio y los que son medios peleones y todo, que recuerden el Bernardo, sobre todo la gente se agrupa para eso. Entonces, yo recuerdo mucho que en esas épocas la gente era súper inteligente y decían, a ver, a él sí le puedo ganar, entonces con él sí voy y me le paro y le empujo y empiezo a armarle bronca y todo. Pero él de seguro me gana, entonces mejor me hago su amigo o mejor busco ser un aliado de él. Lo mismo debe suceder con los productos tangibles, entonces tengo que salir a ver quiénes ya están liderando la percha y ver si yo podría ser un complementario o si realmente yo puedo llegar a luchar con él. Y tenemos el caso, por ejemplo, de TPT. Claro. TPT es un té de muy alto nivel, es una empresa que vende, ha crecido un montón, son de hecho ahora un inversionista ángel, hace poco eran emprendedores, ahora ya son inversionistas, y salieron a estudiar el mercado y vieron que su propuesta de valor sí podía competir con quienes estaban en ese momento liderando el mercado, porque lo que identificaron es que ellos le estaban vendiendo a otro mercado, no al que ellos querían apuntar. Entonces, esa es una buena estrategia. Pero si yo mañana, por ejemplo, se me ocurre, quiero salir con una cerveza y competir con Pilsen. Bueno, ya que el emprendimiento está de moda, yo también quiero ser emprendedor, pero yo también de pronto puedo querer salir a pegarme la vuelta al país como Carapaz, pero no me dan las piernas, tal vez la bici no es esa, pero todos queremos ser emprendedores. Sí. ¿Sabes? Creo que antes teníamos el sesgo, la idiosincrasia de que tienes que estudiar. No importa que mañana no te vayas a dedicar a lo que estudiaste, pero tienes que traerme el título a la casa. Claro. Hoy en día, y las generaciones van avanzando, entonces la tendencia de la nueva generación es tienes que emprender. No importa lo que hagas, tienes que emprender. Y ayer hablaba un poco con los docentes de una escuela en donde mi mamá es rectora y les decía lo mismo, no hace falta que todos seamos emprendedores. Probablemente algunos tengamos que ser inversionistas capitalistas, otros sí ángeles porque tenemos mucho que aportar en cuanto a conocimiento y sobre todo tenemos tiempo también. Otros podemos ser emprendedores porque nos gusta vender. Quizás otros podamos ser un buen socio, quizás otros seamos un buen trabajador. Claro. Creo que lo importante es entender para qué somos buenos y qué nos apasiona. Y creo que primero qué nos apasiona, porque inclusive si no somos buenos en algo y nos apasiona, nos convertimos en excelentes personas o en excelentes jugadores de esa vertical. Entonces creo que un poco hay que identificar para qué cosas somos buenos, en base a eso probablemente proponer una idea de negocio, y si lo nuestro no es emprender, quizás identificar si seríamos un mejor socio. Y les pasa mucho a los emprendedores, el emprendedor al principio, y yo siempre soy fiel creyente de que pasar de emprendedor a empresario no es un tema de facturación, sino es un tema de pensamiento. Entonces, el emprendedor dice, a ver, es que yo centro, yo cabeceo, yo tapo, yo tiro el córner, yo defiendo, yo hago todo. Al principio les toca, ¿no? Claro. Y hay algunos que se acostumbran a eso y dicen, no, pero ¿por qué voy a contratar a alguien si yo lo puedo hacer todo? Ese es el pensamiento de un emprendedor. En cambio, el empresario se da cuenta de que si diversifica su equipo, lo hace más fuerte, robustece su propuesta de valor y puede llegar al siguiente nivel. Entonces, más o menos,
un emprendedor es como un futbolista. Está en la cancha y humanamente no puede ver todo el tiempo al graderío o al palco, al director técnico, solo ve el balón. En cambio, cuando el emprendedor está pasando por esa transición, se convierte quizás en un director técnico y empieza a tener equipo y ya ve a las 22 personas ahí, pero tampoco puede ver al graderío. Cuando se convierte en empresario, está en el palco y aprende a observar bien las cosas. Entonces ve todo el graderío y cómo la hinchada interactúa, ve a los 2 directores técnicos y ve a las 22 personas del equipo. Y lo que hace es no desesperarse, porque el dueño del equipo no va a lanzarse a la cancha y decirle, saca de este jugador o no estás haciendo bien, no. Él se cruza de brazos, analiza y luego de eso toma decisiones. Entonces, eso es lo que lo convierte al emprendedor en empresario, tomar las decisiones de forma distinta, aprender a entender su entorno, detenerse y decir, a ver, ¿qué está pasando? Y proyectarse un poco más a largo plazo. Buenísima esta analogía que me lleva a pensar, ¿cuál ha sido tu reto que recuerdas así, más heavy en este tema? Creo que un poco el tema de empatía. Siempre es importante uno ponerse en los zapatos del otro. Yo soy una persona muy empática, pero tengo que vivirlo para poder entenderlo. Entonces, danos un poquito más de detalles. Me pasaba mucho, por ejemplo, al principio yo generaba mucho apoyo y mucho valor para el ecosistema emprendedor, pero yo no era un emprendedor. Entonces, yo fui formado mucho por mis mentores, que son empresarios y que tienen otra visión mucho más ordenada y estratégica de ver las cosas. Entonces, lo que me pasaba es que cuando veía a un emprendedor, no entendía por qué él no estaba ordenado, por qué él no lo veía desde esa perspectiva estratégica. Entonces, a la mitad de la pandemia y del encierro, dije, para poder entenderlos y hacer un buen rol y tener un buen trabajo y dar buenos resultados, tengo que convertirme en un emprendedor para entender de qué problemas me están hablando estos amigos. Entonces, en ese momento me convertí en un emprendedor. Con mi mejor amigo lanzamos una agencia de marketing digital que la tenemos hasta el día de hoy. Ambos somos foráneos, él es de Ibarra, entonces nuestra agencia se llama Foráneos. Y ahí empecé a entender justo estos problemas que tenían los emprendedores, porque yo les mandaba tareas. Yo tengo mucho este perfil de docente, me gusta mucho enseñar. Entonces yo les mandaba tareas para que vayan y las resuelvan en el mercado, pero el emprendedor regresaba y me decía, es que no sé de dónde sacar la información, no sé cómo conseguirla y demás. Ahí entendí un poco que el pasar a ser emprendedor es como estar en un colegio, es como formarte. Entonces yo necesitaba pasar por esa formación para poder llegar al grado universitario probablemente por el que está en este momento un inversionista o un empresario. Entonces me convertí en emprendedor, tuvimos muchos problemas, al inicio vendíamos mucho, luego no vendíamos, luego ya había que empezar a pagar las cuentas, ya queríamos empezar a emplear porque también queríamos tener este ejercicio de poder emplear a más personas. Y claro, no solamente es el emplearle, sino saber que tienes una responsabilidad con esa persona cada fin de mes. Entonces eso me ha permitido igual ir desarrollando mi personalidad también como emprendedor. Y creo que fue lo que más me costó, pero luego ya practicándolo, creo que hoy en día lo hago bastante bien y entiendo los 2 puntos de vista. Entonces, nuevamente, como me pasaba en el colegio, que era el intermediario entre quienes estaban en el colegio público y en el privado, acá también me funciona bastante bien que puedo ser este intermediario entre el emprendedor y el empresario. Y creo que me he vuelto un vínculo que permite que los dos puedan funcionar en sinergia y sobre todo fluir. Has mencionado una cuestión que me parece muy, muy interesante y es esto del recorrido, ¿no? Lo que tú mencionas como esos skills que tienes ya y que los asumes de que todos de pronto están en las mismas, ¿no es cierto? Entonces cuando miras a los emprendedores dices, ¿por qué no lo tiene? ¿Cuáles consideras que son esos 2, 3 quizás skills que son así como imprescindibles, como para decir, ok, mira, mejor dedícate a hacer otra cuestión, porque esto no lo vas a hacer, va a ser un hobby caro? Sí, no, creo que lo principal es la capacidad de analizar las cosas antes de tomar decisiones. Entonces, es parte del proceso de evaluación que hoy en día hago cuando conozco un emprendedor, darme cuenta de si me está escuchando para responderme o quizás primero quiere entender ¿por qué viene mi pregunta? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el objetivo para preguntarle eso? Entonces, lo primero es tener la capacidad de poder entender a las personas y analizar. Al análisis, ok. El segundo sí es siempre el liderazgo,
porque al final lo que buscamos es ser el complemento de un emprendedor. No buscamos liderarlo, no buscamos que nos convirtamos mañana en un gerente o en el dueño de una empresa, sino que él debe estar en la capacidad y sobre todo debe sentir en su corazón que quiere seguir siendo el capitán de ese barco. Entonces el liderazgo siempre es importante. Y el tercero siempre es la transparencia. Como te decía, aprendí desde muy pequeño que ser honesto es el mejor negocio. Entonces creo que ser transparente es ideal y no está mal no saber. Está mal asumir o decir que sí sabes cuando no es así. Entonces, algo que nos pasa mucho en el Club de Ángeles y es muy grato sobre todo que nuestros ángeles tienen mucha información, tienen muchos años de trayectoria, entonces conocen el mercado. Y es muy fácil identificar cuando el emprendedor realmente hizo su tarea, cuando el emprendedor hizo su tarea y hay algo que se le pasó por alto, que no está mal, a cuando el emprendedor quiere sacarse información del bolsillo. Entonces, por ahí sabemos que en realidad no es el camino, porque alguien que no sabe asumir, que no sabe algo, lo más probable es que si le vaya mal, no quiera cambiar de camino, sino que va a seguir persistiendo con eso que ya no funcionó y que ya no funcionó. Entonces, como diría esta nueva generación, esas son las red flags generalmente que podemos identificar al momento de emprender. Bueno, finalmente en esta parte de aquí, para terminar este bloque, quizás uno de los retos complejos es manejar plata ajena. Digo, porque el momento en que uno se pone como a hacer vaca, desde que uno está haciendo vaca, ¿no? En la vida común y silvestre, uno está haciendo vaca y cuando uno hace de tesorero, pues sabes de que puedes gastar esto, aquello y tal. Y también tienes ojos que te están viendo, ¿no? Especialmente los que también hicieron sus aportes y acá manejar plata ajena. ¿Cómo gestionas eso? Sabes que todos los venture capital en el mundo tienen esquemas y metodologías diferentes de trabajo. Entonces, tienes algunos venture capital que sí se dedican a ser un administrador y colocador. Es decir, si dicen, ese jugador juega bien, a él lo voy a llevar al equipo. Hay otros, en cambio, que se convierten como en un scouter. Entonces, lo que hacen es decir, justo, yo creo que este Lionel Messi puede llegar a destacar, te lo llevo para que tú lo veas, pero tú tomas la decisión final como equipo. Entonces, en el caso del Venture Capital funciona igual. Hay algunos que se dedican a ver empresas y toman la decisión, y hay otros, en cambio, que tenemos más el rol de un scouter, pero la decisión final la toma el inversionista. Entonces, depende mucho de la metodología y del tipo de fondo, pero en nuestro caso, realmente lo que nos gusta es poder conectar emprendedores que tienen mucho potencial con inversionistas ángel. Y ellos deciden las relaciones estratégicas. Esto me genera curiosidad porque digo, quizás hay muchas personas por ahí que no saben, si no conocen las herramientas de inversión tradicionales, ¿no es cierto? Depósito a plazo fijo, de pronto, a ver dónde me paga más la YEB, paga más la Julián Lorente, la Mego, entonces voy por acá y fin del cuento. Porque no conozco más, ¿no es cierto? He escuchado hablar de bolsa de valores, alguna cosa es, pero me da miedo porque no tengo idea. Ahí desde el Club de Inversionistas Ángeles han pensado, no sé, de pronto en una estrategia para poder evangelizar, llevar estos temas para que más gente se apasione. ¿Sabes que lo hemos puesto sobre la mesa? Camilo es un apasionado por la docencia y de hecho es alguien de quien todos podemos aprender mucho. Juan también, Andrés también, son muy buenos mentores. Entonces creo que en algún momento esto va a poder crecer. Ahora estamos en el reto de poder empezar a generar muchos emprendimientos innovadores, de tener como país esa transición de lo tradicional a lo innovador. Entonces creo que luego el siguiente paso va a ser que las personas o la población en general se abra a la inversión. Sucedió y creo que es una transición natural, sucedió en México. Entonces antes todos estaban preocupados por trabajar en algo fijo todo el tiempo y tener un trabajo asegurado hasta los 65 años. Luego empezaron a emprender y hoy en día la gente ya invierte. Entonces, por ejemplo, en el caso de México ya se han abierto plataformas como el crowdfunding, donde tú puedes financiar montos pequeños de 100, 200, 300 dólares a una empresa sin necesidad de darle todo el tiempo. Entonces, yo creo que va a ser producto y va a ser una transición natural dentro de un par de años. Pero creo que las personas también ya están empezando a ser curiosas y a hacer sus propios ejercicios. Buenísimo. Entonces, justo ejercicios como la bolsa, en poner en proyectos más pequeños, podría llegar a funcionar. Porque es un ejercicio mucho de confianza
Y más que ser un ejercicio financiero, es un ejercicio para poder robustecer el ecosistema emprendedor. Y se me viene a la mente en este momento Junior Achievement, por ejemplo, que tiene esa iniciativa tan bacán de trabajar ya en simulaciones a temprana edad, ¿no? O sea, si te hubieses encontrado con estos manes más pronto, ¿no? Sí, y que hay muchas organizaciones que tienen este tipo de iniciativas desde pequeños. La misma bolsa de valores enseña a niños de colegio o de escuelas cómo poder hacer estas transacciones. Pero creo que ahí lo importante es un poco poder entender nuestro objetivo, ¿sabes? Yo creo que si alguien lo que quiere hacer es multiplicar sus recursos, lo recomendable justo es emprender o poder buscar un proyecto que te pueda generar grandes resultados en un tiempo corto. La cooperativa o los bancos siempre van a ser una alternativa quizás un poco más segura, por eso justo se denomina capital de riesgo al invertir en un emprendimiento, porque como dice Juan Montero, el emprendimiento es una incertidumbre. Entonces en el camino tienes que ir evaluando si va a funcionar o no. Y lo otro, en cambio, hay que entender cuando yo invierto, ¿con qué objetivo lo hago? Entonces, ¿es por plata? ¿Es por apoyar? ¿O es por aprender? Entonces, por ejemplo, en mi criterio, invertir en la bolsa de valores es invertir para aprender. Porque al final el rendimiento es similar al que te podría dar una cooperativa de ahorro y crédito, que son las que más pagan en el Ecuador. Pero como socio de esa empresa o como accionista de esa empresa, te llegan reportes, te llega información. Entonces, puedes participar en la junta. Exactamente. Y entender cómo funciona un directorio. Entonces, para alguien que quiere en unos años emprender, esta es una muy buena escuela. Buenísima, buenísima esta recomendación. Con esto nos vamos al tercer bloque que nos lleva a las preguntas cortas que nos permiten conocer el lado humano de nuestro invitado. ¿Listo? Claro que sí. Kevin, ¿a qué hora te levantas y qué es lo que primero haces cuando te despiertas? Tengo dos tipos de días. Días en los que tengo la agenda completa, prefiero levantarme entre las 5 a las 6 de la mañana. Lo primero que hago es ver mi celular para poder enviar los mensajes, porque el día anterior los escribo, no los envío por la hora, los dejo en mi propio chat y luego los empiezo a reenviar. Buenísimo, buenísimo. Y ahí tengo en cambio otros días en los que no tengo la agenda tan ocupada. Esos días me despierto a las 7 de la mañana normalmente y el mismo ejercicio, reenvío los mensajes que escribí el día anterior. Bacán, bacán, chévere. Si dice Elon Musk, Kevin, nos vamos al espacio, pero ya no puedes volver. Así que tienes que dejar un mensaje a esta comunidad de terrícolas que se queda aquí y no los vas a volver a ver nunca más. ¿Cuál sería ese mensaje en un titular? Escuchar para entender y no para responder. Si pudieses regresar al momento en el que el Kevin se va a graduar de bachiller, y el Kevin del futuro así se asoma a ese momento y antes de que suba a la tarima donde lo van a investir, ¿qué le dirías? Que siga adelante, le motivaría, la verdad, le diría que está cumpliendo todas las cosas que anheló y que ese pensamiento de que para explotar el potencial hay que salir de la zona de confort es muy real. Un libro que te haya impactado, que te genere buena vibra y que nos pueda recomendar. Sabes que tengo dos. El primero lo leí en el colegio, en octavo curso, por recomendación de una profesora, Juan Salvador Gaviota. Me cambió toda la perspectiva de vida. Y otro, hay uno que se llama Emprendedores, historias de visionarios, que de hecho el autor es Juan Montero, en el que explica justo cómo se crearon los que ahora son empresas cuando eran emprendimientos, Corporación Favorita, Super Paco, entre otros. Buenísimo. Dos recomendaciones de finanzas personales que a ti te han dado resultado. Creo que hay que separar el dinero de nuestro negocio con nuestro dinero personal. Entonces creo que es importante entender que si tengo alguna actividad comercial, ese es mi negocio. Entonces yo soy un trabajador de mi propio negocio. Entonces siempre debo tener un colchón y hacer tal cual. Entonces doy clases, mi negocio es dar clases. De ahí yo me pago un sueldo, pero tengo también un fondo para mí como empresa o como emprendimiento. Entonces siempre aprender a separar los bolsillos. Y justo escuché de alguien muy sabio que el traje más perfecto que existe en el mundo es el de un hombre y es el terno. Porque tiene tantos bolsillos para que tú puedas organizarte de tal forma en la que puedas poner plata en muchos lugares. Buenísimo. Antes de hacerte la última pregunta, Kevin, quiero agradecerte por haber abierto tu corazón con esa generosidad que comentaste al inicio.
Y quiero comentar también que es la primera vez que nos desvirtualizamos con Kevin. Nos habíamos visto anteriormente, nos habíamos escrito, y esta es la magia del mundo digital. Y ahora nos desvirtualizamos. Quiero agradecerte por todo lo que has dejado aquí, has comentado tus aprendizajes que los has compartido. Quiero agradecerte por todo eso, Kevin, y por lo que estás haciendo. Con también. todo gusto, más bien a ustedes por traer mucha información. Creo que es vital este tipo de espacios, porque cuando yo estaba en el colegio no teníamos acceso a esta información y tampoco nos nacía la curiosidad de poder ver más cosas. Entonces, el hecho de que ustedes estén trayendo, como les decía al principio, más mundo a Loja, también habla mucho de que están trabajando por poder llegar a robustecer la tierrita que al final nos vio nacer y que tiene tanto potencial. ¿Qué es un crack para Kevin? Un crack es alguien que está dispuesto a compartir lo que aprendió, lo que hizo bien y lo que hizo mal con el resto de personas para que puedan mitigar esa curva del riesgo. ¿Tu mensaje final? Que se arriesguen, que sean como un mosquito y estén zumbando por todos lados, que entiendan que no saber de todo no está mal. O sea, de hecho, lo ideal es que podamos entender para qué cosas somos buenos. Y lo otro, que busquen ser felices, y que si alguien tiene como muchas metas cuantitativas y quiere tener mucha plata o muchos carros o muchas casas, aprenda también cuantificarlo. Decir cuánto para ti son muchas casas, cuánto para ti es mucha plata, cuánto para ti son muchos carros. Y siempre hay que hacer las metas de adelante hacia atrás. Entonces, sé lo que quiero y en base a eso empiezo a ponerme objetivos más pequeños. Buenísimo. La gente que te quiera seguir, que quiere escribirte, ponerse en contacto contigo, ¿cuáles son tus canales? Saben que soy muy activo en redes y muy orgulloso de que vengo de provincia, como normalmente dice la gente en Quito. Entonces mis redes son Kevin Foráneo. En Instagram me pueden encontrar así, en LinkedIn como Kevin Reynoso, y cuando quieran me escriben. La verdad, siempre estoy presto a poder apoyar a quienes necesiten consejos, guías, o a quienes quieran nada más tener una conversación. Chéverísimo, ha sido una conversación fantástica con Kevin, que nos está visitando acá, así que comenten aquí en la parte correspondiente de comentarios cuál ha sido ese hack que más les ha hecho sentido allí a ustedes. Y recuerda también de que si esto te hace sentido a ti, comparte esto, difunde o envíaselo a un amigo que necesite escuchar esta conversación, porque como decía Kevin, esta información anteriormente estaba oculta. Existía, pero no se conocía. Así que por eso estamos haciendo esto. Gracias, Kevin, nuevamente por estar acá. Gracias a ustedes, amigos, por conectarse a esta señal. Gracias a la Escuela de Negocios con Propósito EDES de la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, que hace posible que ustedes y nosotros nos encontremos aquí. Gracias también a las plataformas amigas que comparten esta transmisión: la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja y los medios digitales, Hora 32, Visión Alien, Infoloja y Primer Reporte. Soy Marlon Tandazo Palacio, con las cámaras de Carlitos Camacho. Transmitimos desde Loja para el mundo. Nos estaremos viendo, Dios mediante, con otro u otra crack. Chau, chau.